Hola y bienvenidos de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy terminamos todos los vídeos de este curso de Biología y Geología de tercero de la ESO. Por fin, esto se acaba para todos, para bien o para mal. Y vamos a terminar hablando del modelado del agua del mar, que es el único modelado de agua que nos falta, y del modelado del viento. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En este último tema hemos estado estudiando qué tipos de agentes, en función de diferentes factores, qué tipos de agentes modelan la superficie terrestre. Hay algunos que no vamos a ver, ¿vale? Porque no forman formas, no crean formas realmente características en geomorfología. Las dos agentes que nos quedan por ver, que sí que dan formas muy características y que se estudian en geomorfología así a estos niveles, son el mar y el viento. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar por el mar porque hemos visto agua hasta ahora, y el mar, aunque sea agua salada, sigue siendo agua. ¿Qué es lo que hace que el mar sea un agente geomorfológico, es decir, que modifique el relieve? Pues el agua, que tiene mucho movimiento, y la energía que tiene ese agua, porque tiene mucha energía, es muy violento. Y fijo, habéis escuchado el crujido de mi dedo. ¿Qué tipos de movimientos tenemos? Pues tenemos las olas, que es ese vaivén del agua que va a provocar lo que se llama abrasión marina en concreto. Las corrientes, que van a acabar formando formaciones paralelas a la costa por transporte y sedimentación de elementos. Y luego las mareas, que también van a acabar haciendo transporte y sedimentación a diferentes alturas de la costa. Y en el modelado vamos a encontrar sobre todo acantilados, es decir, esas grandes paredes con mucha pendiente, mucha altura, desde arriba hasta abajo, hasta el agua, hasta la playa si es que la hay. Arcos, cuevas, islotes y otro tipo de formas que van a aparecer más abajo en la zona de la costa, al nivel del mar. Y luego dentro del mar, o dependiendo del tipo, promontorios si son dentro del mar, cabos, que son esas prolongaciones hacia el mar, calas, bahías, etc. El caso es que todos estos movimientos y todas estas formas van a acabar, todas estas formas de erosión van a acabar dando formas de sedimentación típicas de las aguas marinas. ¿Qué formas principales tenemos? Pues vamos a tener playas, que son esas acumulaciones de arena en zonas más o menos planas y horizontales. Cuidado, porque muchas playas de las que tenemos en España, que son de arena y de tierra, no lo son, porque lo que hace es que para que aquí estemos más cómodos los turistas en verano, compran arena, la traen y la ponen. Pero realmente, si esa playa fuera natural y la dejaran que el agua del mar hiciera lo que tuviera que hacer, acabaría llevándose toda la arena del agua a donde tuviera que llevársela. De hecho, eso pasa y tienen que reponer arena todos los años, o arena después de los temporales en muchas playas. Y lo que mejor lo que habría sería una playa de pequeñas piedras o de pequeñas rocas, ¿de acuerdo? Piedra es un término no biológico y no geológico, no científico, pero pequeñas roquitas, es lo que llamamos cantos rodados, y no tienen por qué ser una playa de arena idílica como la que os he puesto en la foto, ¿vale? Simplemente son pues eso, acumulaciones de arena o de pequeñas rocas. Luego están los tómbolos. Los tómbolos son como unos montículos, así que están cerca de la costa, muy típico a lo mejor además ir a ellos nadando o en barca, en kayak, con la tabla. Cuidado con esas cosas y las corrientes, pero hay tómbolos que pues son accesibles desde la playa. Otro caso muy típico son las barras y las flechas, que son acumulaciones paralelas a la costa, a la orilla, a la playa, que también pueden estar más o menos cerca y también pueden ser accesibles. Se llaman flechas si tienen conexión con la tierra principal, y barra cuando está completamente aislado, como un pequeño islote. Y luego nos quedan las albuferas y las marismas, que son muy parecidas, ¿vale? Pero el origen es diferente. En las albuferas el origen es el cierre de una bahía, es decir, había una pequeña bahía y ha acabado por sedimentación de un río cercano normalmente, cerrándose. Y en el caso de la marisma es la evolución de un estuario, es decir, había un río con una desembocadura en la que se han ido depositando sedimentos, se formó un estuario y como con el tiempo ha ido comentándose más y se acaba cerrando ese estuario y se forma una marisma. Al final se crea una zona pantanosa con muchas pequeñas charcas que ya no está en contacto con el mar,
pero que puede tener en momentos de alta marea influencia del agua del mar y que también tiene influencia del agua dulce de ese río cercano. Entonces el agua de esa zona es salobre y la verdad es que tiene, a nivel de biología, pero esto no es de ahora, una fauna y una flora muy especial y muy interesante. Entonces la conservación de las albuferas y de las marismas es muy importante, porque se dan unas condiciones únicas de biodiversidad que no debemos perder. Y ya para terminar vamos con el modelado del viento. El modelado del viento se debe a la acción eólica, que en verdad es la energía cinética que lleva el aire, que lleva el viento cuando está en movimiento. ¿Qué factores van a hacer que ese viento tenga capacidad erosiva y capacidad de modelación? Pues para empezar, que en la zona ya haya materiales sueltos, materiales ya fragmentados previamente, porque el viento necesita levantarlos para provocar abrasión. La segunda es la velocidad del viento. Si es una brisilla, va a hacer y no va a hacer nada. Necesitamos vientos fuertes. Y luego la falta de vegetación. Esto lo decía, yo ya no me acuerdo en qué vídeo, ya lo pondré por aquí. En el primero de este tema, que uno de los factores es la vegetación. Si hay vegetación que sujete el suelo, las raíces de esa vegetación sujetan el suelo. Si hay agua la van a poder infiltrar bien, no va a arrastrar el suelo, y igual con el viento va a estar ese suelo compactado por las raíces y no va a poder volarse con el viento. Así que materiales sueltos, mucha velocidad del viento, no hay nada que lo impida que vaya con velocidad además, y falta de vegetación. ¿Dónde ocurre eso? No sé, en un desierto. Entonces aquí es donde vemos muy bien esa unión entre agentes y factores, por ejemplo el clima y la vegetación. Es en los desiertos donde puede ocurrir el modelado del viento, pero como consecuencia del modelado del viento hacemos que la zona sea más desértica, es una especie como de pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué procesos tenemos ahí? Pues por un lado tenemos meteorización y erosión, ¿vale? Por la abrasión eólica, es decir, levanto fragmentos, voy a ir alterando la superficie de las rocas hasta el momento en que acabe fragmentándola y la erosión. El siguiente parte va a ser, porque está junto esto, ¿vale? La abrasión eólica hace la meteorización y hace la erosión del tirón. La siguiente parte va a ser el transporte. Podemos transportarlo o bien flotando con el viento o bien saltando, porque no tiene capacidad, entonces va a ir pegando salticos el trocito de fragmento de roca que se ha erosionado, o bien reptando directamente, pues dando vueltas por la superficie, ¿de acuerdo? Y cuando ya el viento desaparezca o no tenga más fuerza, va a acabar viendo un proceso de sedimentación que ya hemos hablado muchas veces y que además es una sedimentación selectiva, en el sentido de que primero se irán dejando los fragmentos más gordos porque ya el viento pierde la fuerza, y luego acabarán con la distancia hasta los fragmentos más finitos, porque son los que menos costaba llevar en el viento. ¿Y qué formas vamos a encontrar de erosión? Primero vamos a ver las formas de erosión y después vamos a ver las formas de sedimentación. Dentro de las formas de erosión tenemos 4 grandes formas. Las rocas fungiformes son muy divertidas porque parecen setas, reino fungi, como lo llaméis, es el reino de los hongos. Parecen que tienen esa forma de setas. ¿Por qué ocurre? Porque hay un material que es más fuerte, el viento va a ir pasando, va a ir abrasando por alrededor y va a quedar como esa zona de material más fuerte. Y además va a acabar, ese mismo material va a hacer que la corriente cambie, y al final es como un poco también esa retroalimentación positiva que hablábamos antes. Los alveolos, también muy típicos en las zonas marinas, ¿vale? Son pequeños orificios, cavidades que el viento va a ir horadando y que simplemente se deben a que ese material de ese punto de la roca era más débil que el otro, entonces pues se va a erosionar primero y quedan como unas cavidades que pueden recordar como a unos alveolos. Yo lo de los pulmonares no lo veo, pero bueno, lo llaman alveolos. Alveolos de otro tipo sí, ¿vale? Pero pulmonares no. Se refieren como a esos orificios. Los montes isla, ¿vale? También llamados Inselberg. Son zonas en las que pues, el material igualmente era más fuerte, entonces quedan como unas colinas ahí en mitad del desierto, que no se erosionan, pero que sí que van a ir la superficie erosionándose con el paso del viento. Y por último, los campos empedrados, muy típicos de los desiertos de tipo reg, que son desiertos de roca y son pues desiertos planos con piedras, con rocas, ¿vale? Con más o menos grado de selección. Al principio habrá rocas más gruesas y al final pues habrá rocas más finas. Eso en cuanto a las formas de erosión. En cuanto a las formas de sedimentación tenemos 2. Las dunas, ¿vale? Que ya sabéis que son esos montículos de arena tan bonitos que hay en tantos sitios. Y los loes con doble S, que son un poco más raros. Y los loes son acumulaciones no tan finas y tan como así sencillas de arena
y que van a ir acumulándose verticalmente, ¿de acuerdo? Luego en el futuro, pues o bien puede, porque por una obra humana o por lo que sea, pues se ve un corte y entonces se ve muy bien. En esta imagen, por ejemplo, ahí al fondo se ve ese loess bastante bien. Entonces son esas acumulaciones de sedimentos de grano fino, pero que no forman una duna, forman pues esas especie como de montañillas que veis ahí. Y hemos terminado por fin, no solo este vídeo, sino todos los vídeos del curso. Aprovecho para deciros que me despido hasta después del verano. No voy a publicar más vídeos ni de técnicas de estudio ni nada. Necesito descansar. Ha sido un año increíblemente más duro que el año anterior, por diversas razones, en el que he acabado bastante cansada y me ha costado bastante llevar el ritmo de 2 vídeos en semana. Así que seguiremos con los vídeos de los domingos de un vídeo profes, un vídeo sostenibilidad. Y el curso que viene pues ya se verá, porque puede que haya cambios y no sé si podré, a estas alturas no sé si podré hacer clase invertida o no, o si a lo mejor repito nivel y puedo reutilizar los vídeos que ya tengo. Así que a mis videntes del jueves, que no oyentes porque me oís y me veis, gracias por acompañarme todos estos días. A mis alumnos, gracias por aguantarme todos estos días. Espero que todos estos vídeos os hayan sido muy interesantes y desearos, aunque queda todavía un poco de curso para terminar, un buen verano y que también tengáis un buen fin de curso y descanséis. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y aún así, y pese a que esto ya se acabe, por supuesto, nos vemos pronto.